Hola, hola familia. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Pues en esta ocasión haré una pequeña introducción, pues hablaré sobre nuestro apoyo a nuestra comunidad latina, especialmente ahorita en Estados Unidos con la situación ahorita que tomó el mando el nuevo presidente electo, Donald Trump. Pues yo le quería decir familia pues que en verdad, en lo personal, pensé que este presidente, no soy una persona de que soy fiel o fan seguidor de él, pero en cuestiones de ideología o cosas de pensamientos de negocios, yo sé que es una persona muy exitosa, muy inteligente, pero jamás pensé que fuera a tomar tanta represalia más que todo en nuestra comunidad, ya que pues él mucho se refirió a deportaciones contra personas que se dedican a hacer el mal o portarse mal en el país, que cosa que estoy muy 100% de acuerdo, que está bien que lo haga. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se porta mal en un país extranjero, especialmente si es de esa nacionalidad o nacido ahí, pues tiene todo su derecho, ya que tiene que cuidar su país y su nación y su gente. Pero familia, yo en lo personal estoy de desacuerdo de que él promete una cosa y muchísima gente en latinoamericana, de todos muchos países, especialmente que ya son ciudadanos americanos, eh, lamentablemente le dieron el voto a él. Es una triste realidad, es algo que bueno, personal me da risa y a la misma me da coraje porque tal vez algunos pensaron lo mismo que yo al principio lo estuve pensando, que cuestiones de negocio y todo eso y crecer la economía del país. Aunque no me interesara porque realmente pues en lo personal yo viví en Estados Unidos, por muchos que ya me han visto en mis videos anteriores les he hablado muchas veces de esto, pero en lo personal no me interesa. ¿Por qué? Porque no vivo allá, no soy ni residente ni ciudadano americano, pero la única manera que me podría interesar es cuestión de la economía, ya que pues lo que hago en mi trabajo yo dependo mucho de la economía de los Estados Unidos, en el aspecto que yo pues cuando poco que gano, o sea poco o mucho, pues me pagan en dólares. Entonces, en fin familia, yo lo que estoy queriendo transmitir con este video es de que ustedes piensen, eh, analicen, sea que estén en Honduras, cualquier parte de Latinoamérica, si tienen amigos, familiares, conocidos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera, que si no eres creador de contenido, pues al menos publica, dale compartir este tipo de videos y este tipo de análisis, ya que pues así podemos por medio de ustedes o nuestras personas poder llegar a más personas que tal vez no están al tanto por cuestiones de trabajo o pasan ocupados en sus vidas personales. Pero a lo que voy con este tema familia, que pues tratemos de alzar la voz, no importa si nos encontramos acá en Latinoamérica o inclusive en el mismo Estados Unidos, ya que como si ustedes pueden estar dando cuenta ahorita, muchas de estas noticias están siendo tendencia tanto en noticieros como aquí en redes sociales, pues especialmente YouTube y TikTok. Eh, es lamentable ver de que este presidente está haciendo redadas de inmigrantes muy masivas. Él no le importa nada. He don't give a shit. Entonces es una pena porque yo le fui honesto familia, yo migré a Estados Unidos en 2008, yo lo he dicho, eh, ya estuve un tiempo allá, me tocó trabajar con mi familia, gracias a Dios me dio la oportunidad, trabajé, pero un tiempo ya no quería trabajar porque la vida de inmigrante no es fácil y los gringos, muchos sabemos que muchos que somos latinos, los gringos no van a hacer el trabajo arduo, duro que uno inmigrante latino hace, no importa qué nacionalidad de Latinoamérica seamos. Entonces, yo les invito familia que este próximo, aquí arriba lo poner la fecha, 3 de febrero, se está manifestando y se está realizando, se va a realizar una marcha a nivel nacional en Estados Unidos,
en contra de protestas para ayudar y proteger a los inmigrantes, y pues muchos van a dejar de no ir a sus trabajos, pues tampoco van a ir a tiendas como las que ustedes se están dando cuenta que están a favor de lo que está haciendo Trump, como que es Target, Amazon, Walmart. Inclusive aquí en Honduras hay Walmart, tenemos una en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, y aquí donde yo vivo, en La Ceiba. Entonces yo le invito a todos los hondureños que vivimos en Honduras también, y si están en México, cualquier país de Latinoamérica donde tengan Walmart, que por favor no vayamos a comprar a estos supermercados ni a gastar nuestro dinero, ya que pues las personas nos están discriminando. Si discriminan a un paisano de uno, pues lo están discriminando a todos los latinos. Entonces dicen que el apoyo está en nosotros, y si nosotros no nos apoyamos como latinos, pues no estamos en nada. Yo siempre admiro el pueblo y la raza mexicana, la verdad. Hace poquito, esta mañana, de hoy, publiqué un video en mi cuenta de TikTok hablando sobre el tema, ya que pues dándole el apoyo a la comunidad y pues poder dar conciencia a familia, ya que pues miren, es una pena ver de que esta gente, y muchos mejor están prefiriendo agarrar sus cositas, llenar sus trailers con sus cosas, sus camionetas, con sus trocas, como le dicen en México, y mejor salirse voluntariamente. Yo haría lo mismo si yo estuviese en Estados Unidos y no me hubiese pasado que me hayan deportado, porque a mí me deportaron. Entonces yo hubiera tomado mis maletas, hecho mi ropa y me vengo a la fregada. O si tuviera carro, me vengo mis carros, me vengo para Honduras. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar esperando que ningún puto presidente de ningún puto país, sea en Estados Unidos o en Europa, donde quiera que ande metido, que me va a tratar como una basura. Entonces, especialmente si de verdad vamos a aportar al país, a trabajar, pues como le digo, este señor se llenó la jeta de decir de que iba a deportar a los criminales, a los que fueran un peligro para la sociedad y las personas norteamericanas. Ahí estaba 1000% de acuerdo lo que él estaba hablando. Pero ya ahorita que él ya tomó riendas de la Casa Blanca, acuérdense que en el primer día de mandato, que es lo que hizo él, firmar un montón de órdenes ejecutivas, de que algunas que yo me quedo como que, ¿qué onda con este cabrón? Entonces, pero él es una persona polémica, ya lo sabemos, pero también él está insinuando a la gente al racismo. Por ejemplo, él es una persona que él no es racista, el racista son los gringos que lo están siguiendo. Entonces, familia, yo le voy a ser honesto, si él se lo hubiera dedicado a deportar a las puras personas que se portan mal y cometen errores, vaya, no los vayamos lejos, como en mi caso. Así como en mi caso hay miles y miles de hondureños que vamos a Estados Unidos y no aprovechamos nuestras oportunidades. Y no me va a salir nadie aquí con paja ahí, que ni de Honduras ni de otros países de Latinoamérica, que muchos lo vamos a andar tomando, andar jodiendo en fiestas, no nos ponemos a ahorrar dinero. Y después a la larga, cuando los deporten, el puto gobierno, no señores, no nos equivoquemos, también nosotros tenemos un parte de culpa, pero a la vez ahorita sí el señor la está cagando, y la está cagando fuerte. Porque no sé si ustedes están pendientes a las noticias ahorita, pero hace unos días atrás, inclusive ayer, el cartón de huevo de que costarte 3, 4 dólares, ahorita un cartón de huevo te anda costando en Estados Unidos 10 hasta 12 dólares, increíble, y solo te trae como una docena de huevos. Yo me quedo, ¿qué pedo? Pero ¿por qué está pasando todo esto? Porque las pendejadas que está haciendo Trump. No hay nadie que se encargue de trabajar en la granja, mucho menos en los campos agrícolas de California, lo que es la fresa, la naranja, los vegetales. O sea, ya las frutas y verduras nadie los está cortando. La mayoría de migrantes, todavía los que se encuentran en Estados Unidos, no salen de su casa por temor a que los vaya a parar un policía, va a pedir sus papeles, y tal vez no son ciudadanos americanos. Y pues los que están, pues que tal vez hicieron residentes o que están en proceso de ciudadanía, pues todavía les da temor de ir a protestar, ayudar a la otra raza a poder alzar la voz
y pues rebelarse, porque honestamente Estados Unidos está creado por migrantes y todos lo sabemos, y el que diga que no, pues está engañado a la vida, porque el país de Estados Unidos, quien realmente son los verdaderos nativos, y muchos no lo saben, son los indios nativos americanos, que ellos han vivido toda su vida ahí y fueron invadidos por los colonistas y los conquistadores europeos e ingleses, como algunos españoles, pero la mayoría ingleses de Inglaterra. Entonces por eso ellos tienen ojos azules y ojos verdes y son blancos. Entonces, familia, es una triste realidad que estamos viviendo el país americano. Yo viví en el 2008 hasta el 2023. Lastimosamente, pues me deportaron, pero no me deportaron porque, ay, pobrecito él, lo agarraron manejando, yendo a su trabajo. No, no, señores, yo tampoco me gusta darles casaca, darles mentira, porque a mí yo me porté mal, tuve un tiempo tranquilo, pero después la fui a cagar nomás. Entonces, yo digo que este viejo cabrón, Trump, si él hubiera agarrado gente así como mi persona, que a mí no me da pena decirlo, que anda portando mal, que anda haciendo cosas ilegales, cosas que se anda, o sea, ya saben a los temas que yo me estoy refiriendo, pues vale la pena que haga lo que tenga que hacer, es una limpia y que limpie el país de gente mala. No importa si es Venezuela, Honduras, Guatemala, Salvador, de México, donde chingada madre sea, pero no se meta con las personas humildes, las personas luchadoras, personas que salen madrugan a ir a trabajar y salir adelante para sacar adelante a su familia, sino que se está metiendo con esta gente que nada les está haciendo, y lo que está haciendo es creando más odio, más racismo, metiéndole más mierda, perdón la palabra, metiéndole más basura en la cabeza a los gringos supremacistas, racistas. Gracias a Dios no me topé ninguno estando en mi estadía en Estados Unidos, pues me hubiera salido uno, lo hubieran mandado, ya saben, a comer de la M, porque gracias a Dios pues aprendí inglés, y me hubiera salido uno así, lo hubieran mandado a la mierda. Pero me da una tristeza ver la gente ahorita, cómo se encuentran. Muchos mexicanos ya están viniendo para México con sus familias, en sus camionetas, con todas sus cosas, prefieren salirse voluntarios, otros están viniendo para Colombia. Entonces, familia, les voy a decir otra cosa, si ustedes creen que este video les ha gustado, por favor les invito a que me sigan, me le den like, se suscriban, me compartan este video con amigos y familiares, ya que pues estoy hablando de muchísimos temas, especialmente de todo esto que está pasando en este país norteamericano. Y pues continuando con el tema, amigos, pues yo les diría que por favor, si son latinoamericanos y son ciudadanos americanos, por favor vamos a apoyar a la comunidad, a alzar la voz este 3 de febrero. Las naciones están declaradas en todo el territorio nacional de los Estados Unidos. Entonces yo les invito, familia, que se animen. Si son ciudadanos americanos, les voy a dar honesto, mi respeto para la raza mexicana. Ayer se manifestaron en Dallas, en Washington DC, Denver, Colorado y en Los Ángeles, y una gente, puro mexicano la mayoría. También escuché que en Norte Carolina. Entonces, familia, yo les a todos los que están viendo hondureños, o si no tienen papeles pero tienen familia que tienen papeles, sea que estando dentro o fuera de los Estados Unidos, o eres latino, invita este 3 de febrero a marcha. No dejen solo a la raza mexicana, porque ellos nos están defendiendo ahorita y los que están dando la cara. Entonces, de poquito en poquito se está sumando la gente, pero necesitamos más gente influyendo para que puedan ir a protestar, porque, ser honesto, lo que están queriendo Trump y a lo que estoy viendo yo con Elon Musk, el de Tesla, es querer reemplazar la humanidad por máquinas, o sea, hacer robots que pueden hacer los trabajos que una persona hace. Entonces no tiene lógica. Ellos están buscando solo sus propios intereses y están discriminando a la raza, y por eso la están deportando. Cuando este viejo cabrón lo dijo que iba a deportar maleantes, delincuentes, gente que portaba mal. Me da tristeza ver en los medios de red social de que como hay oficiales de sheriff o de ICE agarrando señoras en la calle, en las carreteras, en los freeways, como se le dice en inglés, con niños en el carro.
y los están separando de sus hijos. Hay señoras que les suplican a los oficiales que los dejen ir con sus hijos y los que van a deportar. Entonces, familia, no se dejen. Si ustedes están en Estados Unidos, es ciudadano y habla inglés, si los putos policías les dicen algo y son ciudadanos, no se dejen, reínle su puta madre. La verdad, me da un coraje porque el país de Estados Unidos es un país muy bonito, muy desarrollado, te da muchas oportunidades, pero lamentablemente llegó un dictador. Para mí este jodido es un dictador. Sí tiene cosas buenas como en los negocios y la economía puede mejorar, pero ya haciendo este tipo de cosas lo que está haciendo es cayendo más mal a todo el mundo. Si ustedes no saben, ahorita ya Rusia y Norcorea le están ofreciendo ayuda a México, porque la señora la presidenta de México le puso las cosas claras a Donald Trump. Yo voy a mandar un avión para recoger mi gente, tú no me estés mandando a la gente como tú quieras. Entonces, y gracias a Dios pues Norcorea se le están uniendo y Rusia, o sea, ahí no, va a haber un problema mundial, ojalá nunca, y espero que todo esto se componga, porque tampoco quiero una tercera guerra mundial, porque sabemos que Estados Unidos siempre quiere ser el papá de los pollitos y no quiere que las otras potencias mundiales grandes los pisoteen. Entonces, yo en verdad, familia, esto es una tristeza, me da un coraje, porque yo no estoy en Estados Unidos y estando allá, créanme que a mí lo peor de la política, nada, esta vaina me gusta, pero cuando se trata de los derechos de uno, los derechos de nuestra gente, porque como les he dicho, yo tengo familia, primos, tíos, sobrinos, también tengo amigos, conocidos de mi pueblo acá en Honduras, o sea, mexicanos que hicieron amigos míos en Estados Unidos, o sea, hay mucha gente luchando, saliendo adelante, pero por este tipo de gente así como Trump y toda la bola de soquetes que lo están siguiendo, pues me está dando coraje. Y el problema está que, como yo digo, yo estoy acá y me hubiera gustado haber arreglado mis papeles estando allá, pero lamentablemente pues me sucedió lo que me sucedió antes de poder arreglar mi proceso. Entonces, pero no me arrepiento. Dios sabe por qué hacen las cosas y el plan de Dios es perfecto, como dicen. Y pues yo la verdad le digo, familia, compartan este video, denle like, suscríbanse, para que así más personas, latinos, hondureños, miren y si tienen papeles ellos o son ciudadanos americanos, pues vayan este 3 de febrero a las protestas, a las marchas, a apoyar a los mexicanos y a los demás latinos unidos en esta fuerza. Si nosotros si nosotros, ellos no son nada tampoco, porque la economía depende mucho de la mano de obra latina, ya que haciéndolo honesto, ni los negros ni los gringos americanos quieren hacer trabajo duro que uno latino hace. Yo me acuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba de las 6, llegaba a mi apartamento hasta las 8 de la noche en verano, trabajaba en la pintura con mis primos y mis tíos. Entonces era una vergüenza que me pegaba, y si mis tíos me están viendo saben lo que les estoy diciendo en el 2008, 2009. Y pues es duro, la vida de Estados Unidos no es fácil, pero es una vida muy bonita. Pero ahorita con todo este relajo de este presidente y con todas las reglas y medidas de seguridad nacional y de migración, pues está cayendo mal, la verdad. Entonces, familia, yo les voy a pedir por favor que hacemos la voz. Si no estás en Estados Unidos, estás en Honduras o en Latinoamérica, pues comparte el contenido con familiares, como digo, con la gente que tú conoces, para que pues así nosotros que creamos contenido, este mensaje llega a miles y miles de personas y pues podamos alzar la voz y llegar a más personas. Si no lo saben, pues lo están sabiendo a través de estos videos tanto largos como cortos, sea en TikTok, en YouTube, Facebook, Instagram o cualquier red social. Entonces, bueno, familia, pues eso lo quería decir. Se me cuida muchísimo, Dios me les bendiga, y vamos a estar hablando más sobre este tema. Les quería hacer este video para invitarlos este próximo 3 de febrero a que acompañen a los latinos que van a estar en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, y marchando y alzando la voz por un pueblo. Sin más que decir, familia, Dios me les bendiga, y pues estamos en contacto y pues nos vemos en un próximo video. Bendiciones.